Hola a todos, bienvenidos a Charlas con Café de Solo Sanborns. Soy Paulina Vieites y estoy feliz de estar con ustedes en la FIL Guadalajara, esta fiesta de las letras, conociendo a una institución verdaderamente, a Rosa Argentina Rivas Lacayo. Rosita, yo tengo una mamá que se llama Rosita. ¡Ay, qué bonito! Ella es María Rosa, pero le decimos Rosita. Pues a mí también me puedes decir así, me da muchísimo gusto. Gracias, bienvenida a Charlas con Café. Sí, gracias. Bienvenida Rosita a Charlas con Café. Me gusta mucho que te hayan hecho tu biblioteca, me encanta, la celebro. Saber crecer, saber perdonar, saber pensar y cómo llega a este momento de tu vida, saber orar y con quién, una espiritualidad para hoy y por qué decides compartirlo. Pues mira, después de haber escrito ya varios libros dentro del área de psicología, que es mi área, cada vez me he dado cuenta, mayor cuenta, de que las graves epidemias que hoy tenemos, depresión, ansiedad, adicciones, violencia, Sí. están muy enraizadas en el vacío, en esa carencia de sentido de vida, como ya lo predecía Viktor Frankl, el padre de la logoterapia. De la logoterapia, sí. Y ciertamente creo que los seres humanos nos hemos alejado de nosotros mismos, nos hemos exteriorizado tanto, vivimos de manera tan superficial que al alejarnos de nosotros mismos nos hemos alejado de quien nos sostiene, que para mí es Dios, ¿no? Yo no creo en un Dios exterior, creo en un Dios que me habita, como todos los místicos lo han mencionado a lo largo de los siglos. Es el libro que más me he tardado en escribir, porque no solamente quería compartir una inquietud personal, ni mucho menos una creencia personal, ya que el libro está abierto a cualquier creencia que las personas puedan tener. Pero lo que más me interesaba es, por mis estudios desde hace muchos años, de poder compartir con las personas el hecho de que la ciencia hoy, por ciencia me refiero a psicología y medicina y neurociencia, comprueban cada día más que meditar, orar, Sí. es una manera en que la persona puede exponenciar enormemente su fortaleza interior, pero adicionalmente hay cambios en el cerebro. Y lo que está comprobado estadísticamente es que la depresión y la ansiedad se reducen increíblemente cuando la persona entra dentro de una dinámica de poder profundizar dentro de sí misma. Yo recuerdo una frase de San Agustín. Me encanta San Agustín. Que dice: Señor, permíteme conocerme a mí mismo para que pueda llegar a conocerte a ti. Y yo creo que ese vacío tan profundo que a veces vivimos es lo que ha llevado a tantas personas a perder contacto con quien yo considero es la fuente de toda nuestra fortaleza y de todo nuestro bien, ¿no? Pero también en el libro, Paulina, yo procuro clarificar un poco ¿quién es Dios? Eso me fascina y creo que fue algo que me capturó, querida Rosita, desde el primer momento. Yo practico la fe católica y siempre he defendido, que creo desde el principio de mi madurez o de no sé qué, o de mi conciencia, que me opongo a la idea de un Dios castigador. No lo acepto, no lo incluyo, no me interesa, porque no puedo entender cómo te puedes imaginar un Dios que es absolutamente la fuente de todo amor, que quiera culparnos, castigarnos, desterrarnos, y de ahí parte toda esta idea tuya de un Dios completamente distinto, que es amoroso, que nos espera, con el que queremos encontrarnos, pero Él sobre todo se quiere encontrar con nosotros. Sí, efectivamente el capítulo 2 del libro es ¿quién es Dios? Y mira, no me lo saco de la manga, Paulina, porque tal vez por mi formación o mi deformación académica, las cosas hay que sustentarlas. Claro, si lo vas a poner aquí, que haya un porqué. Pero si tú realmente exploras las escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, y si ves el camino que los místicos han trazado, místicos como el maestro Eckhart,
del siglo XIII, Teresa de Jesús, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, hasta el siglo XX, con una gran mística judía llamada Etty Hillesum. Si tú rastreas ese camino, te das cuenta de que Dios es lo más lejano a un juez severo, castigador y aburrido. Ay, sí, además. Además, ¿no? Porque yo me pregunto cómo es que las personas no se cuestionan el por qué inclusive muchos jóvenes parecen alejarse de los conceptos, llámalos espirituales, religiosos, pero ¿quién quiere participar con alguien que te vigila como el espía que está atrás de ti? Exacto. Y que está solo presto a ver en qué momento te equivocas, cargándonos de culpas? Entonces el segundo capítulo del libro está dedicado a clarificar desde las escrituras, desde los místicos, que Dios es completamente liberador, que Dios es el que nos abre a todas las posibilidades, ¿no? Una parte para mí muy importante del libro, capítulo 4, que se llama Dolor, Pecado y Virtud. Yo creo, Paulina, que nos urge clarificar qué es el dolor, porque todavía me provoca profunda tristeza cuando las personas piensan que el dolor es algo que Dios te envía. Es que Dios así lo quiere. Yo me niego a pensar, creer en un Dios que me desea el dolor. Exacto. Si es mi Padre creador, pues considero que va por otra parte, ¿no? Así que para mí, el tener estas cosas más claras, el asumir la responsabilidad que nos toca por el dolor que nosotros mismos nos causamos a través de nuestras malas decisiones, a través del mal uso de la libertad, pues claro, no es fácil. Es más fácil decir allá arriba, alguien la trae contra mí. Totalmente, y además no hacerte responsable, que creo que es una parte fundamental, ¿no? Responsabilizarte de tu conversación contigo mismo, que te lleva necesariamente a Dios, obviamente, y también dejar de culpar todo lo otro y entrar en ti. ¿Por qué, Rosita, nos cuesta trabajo hoy tener una conversación sincera con nosotros mismos? Porque creo que parte de ese vacío es lo que está allá afuera llamándonos, que nos atrae muchísimo, que nos quiere capturar, queremos vernos mejor, ser mejores, alcanzar el éxito, que todo el mundo lo vea, presumirlo, cacarearlo, estar, llegar, conseguir el éxito y de pronto decir, ¿y qué hay de fundamento adentro, no? Y yo creo que sí, como eres adentro, te ves afuera, y es como fácil reconocer a las personas como tú, Rosita, que están en esa armonía, que han conseguido la paz, pero es como mucho más fácil, como somos especialistas en echarle la culpa al vecino, claro, a Dios, por supuesto, pobrecito, en todas nuestras conversaciones, sí, porque claro, Él quiere que nos vaya mal. Esta es una noción tan tergiversada, tan terriblemente tergiversada. Y luego el concepto del pecado, ¿no? El pecar es una palabra que viene del griego, del latín, y quiere decir fallarle al blanco. Entonces, todos pecamos, sí, porque todos nos equivocamos, pero no hay nadie que sea perfecto. Pero el error es una escuela que te ayuda a decir, por ahí no iba la cosa, tengo que enmendar el camino, sí, tengo que restituir las cosas, ¿no? Entonces, quitémonos esta tendencia culpígena que nos ha venido a través de un concepto muy medieval. Muy medieval, es que a ver, imagínate que es la culpa como una mancha en el alma. Así es. Pero ya naces con el pecado original, entonces ya nacimos sin deberla ni temerla. Primero no pedimos venir y luego sí, ya cuando nacemos, Rosita, nacemos con esta mancha. Entonces, ¿cómo vamos a empezar bien? ¿No? Yo me acuerdo que a mí verdaderamente me atormentaba la culpa, Rosita, que no tenía por qué, yo era una buenaza, inocentota, todo, y de repente, ¿pero por qué nací yo con esta mancha? ¿Pero por qué estoy pensando esto? Y un tormento innecesario y terrible, Rosita, que después, gracias a Dios, pude expiar en unos poemas que están publicados en un libro donde digo, oye, no, Dios es un Padre que nos observa y que celebra el amor y que quiere cuidarnos, claro, y que quiere que nos vaya bien. ¿Cuál mancha, cuál pecado? No hay paraíso quebrantado, no hay manantiales, hay ríos que Él quiere que veamos, hay experiencia de vida que quiere que fluya, ¿no? Y mira, una de las cosas importantes del libro, razón por la cual considero y creo
que las personas deben leerlo. Uno de los capítulos, el capítulo 3, quiero recordar, ¿qué es orar? Esa es mi pregunta fundamental, Rosita. ¿Qué es orar? Porque muchos de nosotros nos lo estamos inventando a nosotros mismos esa plática. En el espejismo de que orar es rezar. Uh-huh. Y son dos cosas diferentes. El rezo tiene un valor. Yo considero pedir. Sí, pedir, pero aparte con frases prehechas, frases que no son tuyas, no es un diálogo personal. Y bueno, hay momentos en que la cabeza no te da tal vez para más. No te queda más que repetir una serie de frases. Pero la oración, y uso el concepto de Santa Teresa, que nos da en su libro de la vida, orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Entonces, orar es un diálogo, orar es tus palabras, orar es tu emoción, orar es tu presencia ante la presencia de un Dios que siempre está ahí. Nosotros pensamos, tal vez por la educación medieval que hemos recibido, que al equivocarnos, Dios se va. Pero eso es lo más lejano a la realidad. Y nuevamente me apoyo en los grandes, como Juan de la Cruz, como Teresa de Jesús, que nos dice, aún en el pecado, en el error más grave, en el mortal, Dios sigue estando ahí, dándome la mano para volver a levantarme. Y además hablas de la contemplación, que lo acabo de abrir aquí, como que consiste en recibir, ¿no? Contemplar también para mí, me lo hiciste reflexionar muchísimo, es revalorar, ¿no? Recontemplar lo que tienes y agradecerlo, pero también como reconocer en ese silencio de la contemplación. Ay, qué cosa más linda. Y estamos tan lejanos del silencio. Uy, sí, estamos ¿verdad? Llenos de ruidos y de trastornos en la mente y en el cuerpo y en todos lados que nos alteran todo, Rosita. Mira, yo creo que lo único que se necesita para hacer un camino espiritual profundo es tener la voluntad y tener la disciplina para darnos unos minutos al día de verdadero silencio. Y el que empieza a practicarlo, muy pronto se va a dar cuenta de la transformación que puede venir a su vida a través de esos espacios de silencio en donde Dios ciertamente se manifiesta. Y querida Rosita, la oración como un vehículo también para, por supuesto, conectar con esto que necesitamos, ¿no? A lo cual necesitamos poner palabra, pero también tener cuidado con esas palabras y con entenderlas, ¿no? ¿Qué estamos pidiendo? Uh-huh. ¿Para qué oramos? ¿Por qué oramos? ¿Cuál es en realidad la necesidad? Es nuestro ego el que está diciendo, no, me tienes que resolver esto, claro. Y entonces yo tengo que rezar muchísimo para que me vaya bien en el examen, y si no me fue bien, yo no me hago responsable, porque pues entonces seguramente no pedí lo que debía de pedir. Exacto. Mira, hemos convertido la oración en pedir exclusivamente, y como decía un gran maestro mío que fue guía durante 25 años, el padre Rafael Checa de la Orden de los Carmelitas Descalzos, hemos convertido a Dios en una especie de mago, un Dios milagrero. Sí, milagrero, exacto. ¿Okay? Ay, qué cosa tan fuerte. Nos lo buscamos más que todo por nuestro propio interés. Para nuestra conveniencia. Ándale, hazme el milagrito. No por el deseo de tener una auténtica relación. Claro. ¿No? Que eso es lo más importante. Sabes que cuando tienes una auténtica relación, Rosita, creo que te muestras tan abierto y tan vulnerable. A mí, no lo sé si lo hago bien o no, pero siempre parto como de la idea de tú me conoces. O sea, claro. Y entonces, y de mi, verdaderamente de mis fallos, ¿no? De lo peor que soy. Y de lo peor que soy parto para decir, tú me conoces, ayúdame a tal y tal y tal, pero porque sé que vuelvo a fallar y porque sé que me vuelven a atormentar las mismas cosas. ¿Cómo recomponemos, Rosita, a través de este tejido que puede ser el orar, el rezar, la contemplación, el silencio? ¿Cómo recomponemos también la relación con nosotros mismos para contemplarnos, creo yo, de una manera más misericordiosa, más noble con nosotros mismos, ¿no? No tratarnos tan mal tampoco. Mira, yo creo que la práctica auténtica de la oración es completamente transformativa de la persona.
Indudablemente que en la medida en que alguien se pone a la disciplina de hacer silencio, no les digo 1 hora diaria, 10 minutitos, para entrar en relación personal, eso te va transformando. Y cuando te das cuenta, tu forma de ser, tu forma de actuar, tu manera de relacionarte, también se transforma. Para mí Dios es la fuente absolutamente de todo bien. Y decía Juan de la Cruz en uno de sus poemas, qué bien sé yo dónde emana y corre esa fuente. Y no es en otro lugar más que dentro de nosotros mismos. Entonces, ojalá que todos despertemos un poco. Paulina, nos quejamos tanto de la circunstancia que hoy hay en el mundo. Te mencioné al inicio esas 4 plagas de depresión, ansiedad, adicciones y violencia. Estamos hipersaturados con eso y no nos detenemos a cuestionar por qué. Hemos probado todo tipo de sistemas socioeconómicos, hemos probado todo tipo de estrategias psicológicas y nos volvemos a encontrar con que el problema no se resuelve. Nos molesta un poco que alguien nos recuerde que la respuesta está dentro, pero para encontrarla hay que penetrar a ese interior y eso requiere de silencio. Rosita, no nos podemos ir sin que me digas la importancia del con quién. Vamos a hablar del con quién. Hemos hablado de nosotros mismos o de nosotras, de saber orar, pero qué importante en este título que en lugar de quedarte como saber orar, como los otros títulos que tienen saber algo, saber perdonar, etcétera, saber orar y con quién. ¿Con quién oramos, Rosita? Oramos con Dios, no oramos a Dios, oramos con Él. Es una relación, es un diálogo. Orare quiere decir saludar, quiere decir contactar. Entonces, cuando tú te relacionas con un amigo, con una amiga, formas un diálogo. Cuando la primera vez que hablé de este título con mis editores en Barcelona, cuando les dije saber orar y con quién, se quedaron. Dijeron, ¿cómo? ¿Con quién? ¿En comunidad? Exacto, en comunidad, algún grupo especial, la familia. No, es orar con Dios. Y me miraron y me dijeron, bueno, pero es que oramos a Dios. No. Oramos con Él. Oramos con Él, porque es la presencia más íntima que está en nosotros. Totalmente. Te voy a decir una cosa que a lo mejor te suena muy loca, Rosita, pero yo estoy felicísima de que la figura de Jesús esté ahora de nuevo todavía mucho mejor y mucho más profundamente en este ser contemporáneo de moda. O sea, Jesús ha vuelto a tomar una relevancia como persona histórica y aún y está captando la atención sobre todo de estos jóvenes que estaban tan desapegados de la iglesia, y he oído a muchísimos decir, me encanta Jesús aunque no me guste la iglesia, ¿no? Y entonces no sé si Jesús es este camino a la Santísima Trinidad, a Dios, pero como este líder cautivador y maravilloso, que es todo bondad y tan absolutista como para decir, quizás Jesús contemporáneo, vigente, ¿no? Amigo, cercano, vuelve a ser el camino hacia ese Dios. ¿Te gusta esa idea? A mí me gusta porque creo que en Jesús recibimos las lecciones de cómo hay que vivir, a través de la bondad, a través de la solidaridad, exacto, a través de la compasión. Sí. Y creo que su mensaje, por supuesto que sigue vivo, pero es un reto. Es un reto enorme. Es un reto ante la sociedad tan terriblemente individualista y egoísta en que vivimos. Totalmente. ¿No? Ahora, creo firmemente que Jesús es el camino a la oración más profunda. Y eso lo tomo pues de quien estudié en profundidad, que es Teresa de Jesús. Ella considera que el camino más certero para llegar a la contemplación totalmente silenciosa es la figura de Jesús. Porque como tú bien sabes, Paulina, a Dios no lo podemos ni siquiera concebir. La mente humana no tiene la capacidad no alcanzamos a entender nada. De armarse esa imagen. No. Entonces, cualquier imagen que tú te hagas de Dios, no es Dios. Pero Jesús es el camino, es la verdad
Y es la vida. Sí, y más verlo como un hermano, siento, ¿no? O sea, este hermano Jesús que nos permite, que nos va llevando al Padre, siento yo, ¿no? A esta cosa que de repente, eso, tan magnánima que ni siquiera te atreves un poco como a acariciar y a tocar. Y me gusta más este diálogo, a mí en particular, con Jesús y con la Virgen. Rosita, gracias. Gracias por estar aquí, por venirnos a dar paz, por renovar este mensaje, por tenerlo en los libros que son las grandes herramientas y ventanas para acercarnos sobre todo a nosotros mismos. Soy yo la que estoy profundamente agradecida. Ojalá muchas personas lean el libro. No está orientado a ninguna religión, exacto, en particular. Sí. Está totalmente abierto. Sí. Inclusive en la bibliografía aparecen libros sobre la espiritualidad del ateísmo, de un gran autor francés, André Comte-Sponville, y nos vamos a dar cuenta que la espiritualidad es patrimonio de nuestra humanidad. Sí. Y tal vez la hemos abandonado tanto que por eso vivimos tan confundidos. Totalmente. Yo veo esta atmósfera tan gris, Rosita. Ahorita que vi toda esta presencia de una ciudad que yo veo tan colorida, vibrante, que es Barcelona, y de pronto ver un camino gris y decir, es que así estamos. Estamos grises, estamos tristes, estamos desencantados. ¿Por qué no volvemos a los colores y a la vida, ¿no? Que siempre Dios es esa fuente de vida eterna. Así es. Rosita, gracias. Gracias a ti, felicidades Paulina, por este libro. Queridas y queridos, todos lo tenemos que comprar, regalar, compartir para estas Navidades. No se lo pierdan, está ya en todos los Sanborns del país. Saber orar y con quién, de la Biblioteca Rosa Argentina Rivas Lacayo. Gracias, Rosita, una institución, por estar aquí. Le dedico esta charla a Rosita, mi mamá, que es súper devota, súper espiritual y que ha transformado y convertido a muchos en su cuadra, en su familia, a fuerza de preservar su fe. Así es que dedicado a ella y aplaudiéndote a ti. Un aplauso, por favor, a Rosita, que está ya a través de su libro en todos los Sanborns del país. Estamos aquí en la FIL Guadalajara, esta fiesta de las letras. Nos vemos muy pronto para seguir platicando mucho más de libros, para seguir usando la palabra y para darles la bienvenida aquí en Sanborns, en la casa de todos los mexicanos. Volvemos muy pronto.